Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión en este 9 de agosto del año 2023. Vamos en este mes, todos los miércoles 9, 16, 23 y 30, a tener la oportunidad de hablar de catequesis. Así hemos titulado estos encuentros de estos miércoles. Hablemos de catequesis. Estaremos de 7 aproximadamente hasta las 8 de la noche y tenemos 4 invitados muy especiales este mes. Hoy vamos a tener la hermana Sor Eleana Salas hablándonos de la pedagogía de la catequesis. Luego vamos a tener a Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, arzobispo de Manizales, quien nos va a hablar de la catequesis en el proceso evangelizador. Las fuentes de la catequesis, tenemos como invitado al padre Carlos Alberto Restrepo Quiseno, delegado de la catequesis de la Arquidiócesis de Medellín, y el 30 vamos a tener en la metodología de la catequesis al señor Óscar Armando Pérez Sayago. Vamos a conectarnos entonces en este momento con Lima. Está con nosotros la hermana Sor Eleana Cáceres. Ella es hija de María Auxiliadora, una hermana salesiana. Ella es la secretaria ejecutiva del Departamento de Catequesis y Pastoral Bíblica en la Conferencia Episcopal Peruana y además es miembro de Escala, de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanas. La hermana allí tiene muchos años de un trabajo muy fructífero en el área de la catequesis de la Biblia, y es un gusto para nosotros poderla escuchar esta noche. Hermana Sor Eleana, en nombre del señor obispo, presidente de la Comisión Episcopal, Monseñor, quiere entonces darle también un agradecimiento muy especial al señor Pedro Salamanca, obispo de Facatativá, por esta oportunidad que nos da de compartir también sus conocimientos y sobre todo estas reflexiones a partir del directorio de catequesis. Bienvenida, hermana, y qué gusto poderla escuchar. Muchísimas gracias, Padre Francisco. Somos, digamos así, colegas, ¿no? De hace varios años en el tema de catequesis y Biblia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme entrar a la hermosa Colombia, ¿no? Y compartir estos temas que nos interesan como catequistas. Tú me has entregado y me has pedido un tema muy importante, muy interesante, el de la pedagogía de la catequesis. Otros verán el qué transmitimos, ¿no? En este tiempo, que a la hora de la hora será breve siempre, vamos a acercarnos un poco al cómo, ¿no? No solo tenemos que clarificar el qué, sino también el cómo. Entonces, yo me voy a servir de unas vistas, de una presentación, para que podamos, pues, estar mejor. Nos vamos a acercar entonces al capítulo 5 del Directorio de Catequesis, ¿no? Que se presenta con este título, La pedagogía de la fe. Perdón, espero que me estén viendo y escuchando adecuadamente, ¿sí? ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Michael, ¿me lo puedes confirmar? Bueno, nos acercamos entonces
a la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? ¿No? Quienes de ustedes me están escuchando y que son educadores, profesores a diversos niveles, sabemos que la pedagogía es la ciencia que estudia los procesos de educación, ¿no? De formación de los seres humanos. Es una de las ciencias humanas más interesantes. Lamentablemente en nuestras culturas quizás no lo estamos valorizando adecuadamente. La pedagogía va formando las nuevas generaciones. Y la pedagogía estudia todos los fenómenos educativos, por lo menos está llamada a hacerlo, ¿no? Todos los aspectos de los fenómenos educativos y que cada vez van cambiando, ciertamente. Obligadamente, es una ciencia interdisciplinar, lo subrayo, porque tiene que ver con prácticamente todas las ciencias humanas, todas las ciencias que se dedican, que observan la conducta del ser humano en todas sus relaciones, tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Todo lo que es el ámbito de la cultura, la filosofía, el mundo de la psicología, de la biología, tiene elementos para dar a la pedagogía, o la pedagogía toma estos elementos. Pero nosotros vamos a pasar ahora a la pedagogía en la catequesis. La catequesis tiene su propia pedagogía. Es una ciencia propia, son estudios específicos. Mira, aquí decimos es arte y es ciencia. Es ciencia ciertamente porque debemos estudiarla, ¿no? Necesitamos, los catequistas sobre todo, necesitamos entrar en estos argumentos, conocerlos, estudiarlos con detenimiento. Pero también es un arte, ciertamente. Y cada uno de nosotros sabemos que vamos como logrando un cierto expertise en algún tema con algún determinado grupo, ¿no? Quienes pueden trabajar mejor con adultos, con niños pequeños, ¿no? Entonces, y es, fijémonos, educar en la fe cristiana. Y esto es lo que hace diversa la pedagogía de la catequesis de cualquier otra pedagogía. No se trata solo de enseñar, digamos, matemáticas, geografía, historia. En la catequesis, en la pedagogía de la catequesis, se trata de transmitir experiencias mucho más profundas. Se trata de iniciar en la fe, de acompañar la maduración de la fe. Entonces nos vamos dando cuenta que aquí tenemos elementos o exigencias mucho más grandes y mucho más hermosas también. La pedagogía en la catequesis busca ayudar a los catequizandos. He puesto a propósito estas dos palabras. No sé cuál es la que más usan ustedes. Solemos decir los catequizandos o los niños, porque todavía tenemos la idea de que la catequesis es solo para niños. Pero últimamente el directorio nos habla de interlocutores. O sea, no es que yo, catequista, le digo cosas a alguien que solo me recibe, ¿no? Cada persona, incluso el niño más chiquito, es un interlocutor, alguien con quien estoy dialogando. Les cuento que esta tarde he compartido con un sacerdote del Cusco que está trabajando con niños especiales que tienen diverso tipo de marginaciones. Es un mundo interesantísimo. También ellos son interlocutores. También ellos tienen mucho que decirnos, que comunicarnos. Entonces, esta pedagogía de la catequesis busca ayudar a todas estas personas convertidas en interlocutores, porque las valorizamos mucho, a encontrar y desarrollar su fe. Subrayo las dos palabras. No solo encontrar la fe. La pedagogía en la catequesis busca desarrollar, ayudar para que esta fe llegue a madurez, ¿no? Hasta llegar a una fe auténtica, comprometida. Por eso va mucho más allá de un simple proceso de enseñanza-aprendizaje común, así que se aplica en las escuelas o en las universidades, porque toma las dimensiones más profundas del ser humano. Así de simple, busca formar discípulos de Jesucristo, lo cual significa que toma toda la persona desde lo más hondo, desde aquello que la Biblia llama el corazón, ¿no? O sea, el eje
de libertad, de voluntad, ahí donde soy lo que soy, ¿no? Ahí tiende a llevar la pedagogía de la catequesis. ¿Y por qué es importante entonces? Porque tenemos que adaptarnos a los diversos interlocutores. Oiga, yo estoy impresionada, supongo que ustedes también, de escuchar al Papa Francisco, de revisar, releer, volver a escuchar sus intervenciones ahorita en Lisboa. Qué capacidad de este santo varón de Dios, ¿no? Francisco, que está más cerca de los 90 que de los 80, y la capacidad que tiene de ponerse al nivel y hacer vibrar a los jóvenes, de relacionar el tema valiosísimo que les está dando con elementos del mundo de ellos, con el surf, con el fútbol, con la escalar las montañas, ¿no? Ahora, por eso nos vamos dando cuenta que la pedagogía nos va a ayudar, pero la pedagogía es también un arte, y yo diría más, es una espiritualidad, es un don que vamos pidiendo al Señor. De todas maneras, necesitamos adaptarnos a cada grupo, a cada cultura. Necesitamos saber, por ejemplo, del desarrollo de la persona, pero ya no solo un desarrollo humano, psicológico, sino también para ayudar y acompañar un desarrollo espiritual. Y para fomentar la dimensión comunitaria. Quiero subrayarlo, porque quizás todavía hay gente que piensa que la fe es una cosa personal. Sí, lo es personal, pero no individual. La fe es una realidad comunitaria que se vive en comunidad, que alimenta a la comunidad. Entonces también esta dimensión relacional comunitaria es un elemento muy importante que la pedagogía de la catequesis tiene que trabajar. Bueno, entonces sí, entremos a tomar algunos elementos, bueno, los elementos más importantes que el directorio nos ofrece a partir del número 157. Y lo primero que nos dice nos hace relación a la revelación. Fijémonos que el directorio empieza en su primer capítulo, la primera parte, con la revelación. Porque todos nosotros como catequistas no estamos haciendo cosas nuestras que hemos inventado, ¿no? Estamos haciendo eco. Sabemos que ser catequista es hacer eco, ¿no? Como la trompeta, hacer eco a la obra de Dios. Entonces el directorio nos relaciona con la revelación, ¿no? El acto maravilloso de nuestro Dios que quiere comunicarse con nosotros. En todo el proceso de la revelación encontramos una especie de pedagogía divina, la pedagogía de Dios, que tiene que inspirar nuestra acción educativa. Digamos, la pedagogía de catequesis tiene que tomar de la pedagogía de Dios, no solo los contenidos, sino también las formas, los modos, como Dios se comunica, como Dios ha querido comunicarse. Y por favor, cuando se habla de revelación, muchas personas quizás lo han estudiado en la teología, la revelación como el conjunto de contenidos que Dios ha comunicado. Sí, es verdad. Pero desde la Dei Verbum, ¿no?, del Concilio Vaticano II, se nos subraya desde el número 1 de la Dei Verbum, pasando por la Verbum Domini, el modo como Dios se comunica, como Padre, como amigo. Esto es muy importante que lo asumamos, que lo tengamos muy claro, muy introyectado, diríamos, ¿no? Dios se nos manifiesta como iniciativa de amor, desde el comienzo, ¿no? En su deseo de tomar contacto con sus hijos. A mí me parece siempre muy interesante, muy hermoso, ciertamente, esta pintura de Miguel Ángel, ¿no? Este Dios que va en busca de la criatura que ha hecho, esas dos manos tendidas, ¿no? Pero en realidad Dios sigue siendo Dios porque no se fusiona. Sin embargo, es un continuo llamado. Todo ser humano, todos nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados al encuentro con el Señor. Entonces, desde el inicio, ¿no?, Dios se nos manifiesta como iniciativa de amor.
Se han manifestado los primeros seres humanos desde Adán y Eva, si seguimos esta relación bíblica, ¿no? Empezando ya propiamente la historia con Abraham y los grandes creyentes, hasta llegar a cada uno de nosotros. Pero pide la respuesta de fe. Aquí está una clave muy importante, que Dios no fuerza, no obliga. Dios trabaja a partir de nuestra libertad. Siempre convoca nuestra libertad, pide nuestra libre respuesta. Más, a pesar de la desobediencia, a pesar de las múltiples negativas, persiste en comunicarse. Un Dios que es, no sé, bondadosamente terco, ¿no? En seguir comunicándose. En la lección continua que hacemos en la Eucaristía, la semana pasada, se nos hacía escuchar estos pasajes tan fuertes del Éxodo, ¿no? Acaban de decir, sí, haremos lo que Dios ha dicho ahí a los pies del Sinaí, y poco después están haciéndose su becerro de oro, ¿no? Y sin embargo, Dios sigue apostando, no se busca otro pueblo, con ellos mismos, ¿no? Esta clave, digamos, que es la misericordia de Dios, quiero recordar la fuerte experiencia que todos habremos tenido en el año 16, creo que fue que el Papa Francisco nos convocó al año especial, ¿no? Del Jubileo de la Misericordia. El directorio actual ha tomado esta invitación fuertemente y nos invita a que toda la catequesis asuma este rostro misericordioso, estas formas de la misericordia de Dios. Si un tiempo quizás hemos sido, no sé, malamente, ¿no? Muy malamente, hemos desdibujado el rostro de nuestro Padre, lo hemos presentado muy serio, muy castigador. Es la imagen que tienen muchos de nuestros hermanos, porque al transmitir la fe, digamos que hemos fallado, ¿no? Entonces se nos pide volver al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que Jesús nos presenta. Entonces, esta pedagogía de Dios que solo busca la salvación, el bien, la vida plena de todo ser humano. Entonces, un Dios que se nos revela como Padre, misericordioso, que incluso ante la negativa persiste en querer salvar a su criatura, ¿no? Ahora, esta pedagogía se hace visible en la ternura de Jesús, en la encarnación. Jesús pone de manifiesto la misericordia del Padre en toda su humanidad, no solo las palabras que dicen las parábolas de la misericordia, en cada gesto, cómo acoge a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a todos los marginados de su época y de la nuestra. Jesús se manifiesta particularmente atento, cercano, ¿no? Aquí se supone que es el ciego, ¿no? Que Jesús le está tocando los ojos. Pero interesante cuando cura al leproso, ¿no? Nos dice Marcos que no solo lo curó, dice lo tocó, y estoy segura que no lo tocó con la punta del dedo, lo abrazó, lo envolvió, ¿no? Con su acogida, con su cariño. Jesús todo entero es expresión, es encarnación de la misericordia del Padre. Y Él es nuestro maestro, pues. Él es nuestro maestro, Él es el gran pedagogo, el gran maestro de quien tenemos que aprender como catequistas. Él tiene su propia pedagogía, su propio estilo, muy distinto del estilo de los rabinos de la época. Yo diría un poco escandaloso. Lo que estamos fijando es el diálogo de Jesús con la samaritana. Bastante escandaloso. Que un judío se ponga a hablar con una mujer samaritana, y a mediodía, y aparte. Jesús se ha saltado cantidad de costumbres, de normas de su tiempo para acercarse a la gente. Pero veamos algunos rasgos, ¿no? En primer lugar, le puso mucho esmero a la formación de sus discípulos. Jesús se los tiene cerca, no solamente por gusto, sino para que aprendan viéndolo, mirándolo, ¿no?
Hermana, buenas noches. En este momento tenemos casi 200 personas en el Facebook y tenemos 350 en el YouTube. Disculpe que la interrumpamos, pero todo el mundo nos está preguntando que está muy bueno el material, pero la gente no puede seguirlo porque solamente tenemos la primera diapositiva en pantalla. Si usted ¿Cómo no me lo podría, dijiste antes? Gracias. si usted podría, por favor, agrandarla ahí en la parte inferior, agrandarla y ponernos en contexto en el momento de la diapositiva que está trabajando. Agradecemos, mientras que la hermana está organizando su presentación, a todas las personas que se conectan. Tenemos gente de Antioquia, de Manizales, Bogotá, Santander, Cali, Armenia, Barranquilla, Cartagena. Tenemos gente conectada de muchos lugares también del Perú que nos están escribiendo en la página, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión y les recordamos que durante estos miércoles vamos a estar conectados para que hablemos de catequesis. Así hemos llamado estas presentaciones. Lo único que queremos es insistir en la lectura, en la reflexión del directorio. Hoy, Soreleana Salas, desde Lima, nos está acompañando con este tema de la pedagogía de la catequesis. Por favor, dime si esto se puede ver. Perfecto. ¿Sí? Todavía no nos sale ninguna presentación, hermana. Yo la tengo en mi... Perfecto. Muy bien. Entonces, agrándela, por favor. Está todo lo grande que me da la pantalla. Ahí en la parte de abajo. Bien. Está tomando toda mi pantalla. Perfecto. ¿Y la puede pasar? Ya, ¿puedo pasar? ¿Puedo adelantar? Pásela, por favor, porque cuando usted la pasa, nosotros no la vemos, no la estamos mirando. Ay, Dios mío, por favor, Michael, ¿me puedes ayudar? Sí, no hay ningún problema. Michael, por favor, estoy en compartir pantalla. Sí. Sí, hermana. Ahora, luego de compartir pantalla, seleccionamos la ventana donde está la presentación. Sí. Ya. Listo. Ahora importante que quede compartir audio del sistema. Vamos a agregarlo. Listo, ahí la vemos, pero necesitamos que por favor la amplíes, la presentación. A mí me está cubriendo toda mi pantalla. Vale, podemos darle escape y nuevamente dar en el botón de presentación en la esquina inferior derecha. ¿Estamos? Ahí no veo que se mueva la presentación, hermana. Perfecto, hermana. Si quiere, continuemos porque las personas que nos están siguiendo van a tener la oportunidad de tener la presentación luego para que podamos continuar. Ya.
Bueno, decía entonces que Jesús, como maestro, como pedagogo, cuidó mucho la formación de sus discípulos, ¿no? Pero interesante que no se presentó solo como maestro, cierto, lo llamaban rabí, y la gente reconocía que su voz, su palabra, su persona, tenía una autoridad muy especial. Pero se presentó a los suyos sobre todo como amigo, ¿no? Ese término era totalmente nuevo entre los rabinos de su época. Y es muy importante cómo Jesús sabe acoger y acoger a los pequeños. Precisamente por eso puse esta imagen. Dialoga con personas que diríamos que son marginadas o marginales de alguna manera, como la mujer samaritana, y es un diálogo precioso, en ese capítulo 4 de Juan, cómo Jesús va guiando esa conversación pedagógicamente hasta conducirla a la fe. En primer lugar a la conversión y luego a la fe. O el camino que hace con los discípulos de Maús, por ejemplo. Los discípulos que huyen después de la Pascua, ¿no? Después de la cruz, que son reconducidos por Jesús. Además, en concreto, Jesús plantea preguntas. Es muy interesante, es un maestro de la pregunta. Nosotros a veces diríamos que no sabe responder, porque le hacen preguntas y él hace repreguntas. ¿Por qué? No le interesa dar respuestas teóricas, sino le interesa que la gente que se le acerca vaya al fondo de sí misma. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué hay debajo de tu pregunta? ¿No? A los discípulos les explica aparte, esto lo sabemos, con mayor profundidad, ¿no? Cuando cuenta las parábolas, en muchos otros momentos los discípulos saben, de haber sido sabroso esos momentos ya al atardecer por la noche, cuando se quedan solos, que Jesús les sigue explicando y comentando lo que les ha presentado antes. En particular les enseña a orar, ¿no? Y luego los envía en misión, los hace como ensayar la misión antes del gran envío del resucitado, ¿no? Pero no van solos, de 2 en 2 o de 3, van en pequeña comunidad para ayudarse y apoyarse mutuamente. Y sobre todo, les promete el Espíritu Santo. Quiero detenerme en este Jesús que envía el Espíritu Santo. El Espíritu que va a renovar profundamente el corazón humano. Jesús lo dice, ¿no? El Espíritu Santo les enseñará, digamos, plenamente, les ampliará lo que yo les he enseñado. Y una de las novedades muy buenas que tiene el actual directorio continúa en el mayor contenido todos los anteriores. Pero una de sus novedades es la fuerte acentuación que hace sobre la acción del Espíritu Santo, ¿no? Porque nosotros como catequistas, como agentes pastorales, tenemos solo, digamos, entramos solo hasta el umbral de la libertad de la persona. Quien abre el corazón a la fe y la va conduciendo digamos, al encuentro con él, es el Espíritu Santo. Nosotros al máximo oramos, nos preparamos, haremos lo mejor que podemos, pero el gran actor de la obra de salvación, de la evangelización, de la educación en la fe es el Espíritu Santo. Nos convierte en nuevas criaturas. Podremos recibir el Espíritu, ¿no? El Espíritu filial y fraterno, y nos infunde fuerza para anunciar. Este Espíritu Santo, esta conciencia del Espíritu Santo, por favor, subrayémoslo, es fundamental. La pedagogía en la catequesis no es solo de tener unos cuantos como truquitos o secretitos, cómo hacer para actuar, para tener quietos a los chicos. No. Es fundamental tomar conciencia que es el Señor quien actúa, que es el Espíritu Santo. Y nosotros, los catequistas, somos los primeros que somos llamados a dejarnos inspirar y animar por este Espíritu, ¿no? Que nos va conduciendo, que nos va enseñando, nos va formando. Entonces, de la pedagogía de Dios, de la pedagogía de Jesús, de la enseñanza del Espíritu, viene la pedagogía de la Iglesia.
¿no? Desde el inicio, la Iglesia, desde Pentecostés, desde los primeros momentos, ha vivido su misión como continuación de la acción de Jesús y de la acción de Dios Padre y como realización, digamos, de la acción del Espíritu Santo en él. La Iglesia siempre ha buscado hacer presente, en primer lugar, el amor de Dios. Por eso es interesante que los mismos signos de sanación, de liberación que Jesús hacía, son también realizados por los discípulos, por la comunidad. La otra dimensión muy importante y que costó fatiga es la dimensión de universalidad, que todos son llamados, todos somos invitados, llamados a la salvación, ¿no? Esto costó porque sabemos que la Iglesia nació en seno de la comunidad judía. Abrirse al mundo griego fue todo un empuje del Espíritu Santo también, diríamos, ¿no? Invitar a la conversión a todos los pueblos, ¿no? Y también asumir la gradualidad de la revelación de la educación en la fe. Es muy interesante que los primeros convertidos, por ejemplo, en Pentecostés, ¿no? Fueron miles, dice Lucas en Hechos, bueno, aumentando un poco las cantidades. Pero luego, de inmediato, la comunidad buscó la manera de completar esa formación inicial, esa conversión inicial, ¿no? En esas frecuentes reuniones donde los apóstoles, los discípulos hablaban de Jesús, van completando, diríamos, ayudando a madurar esa fe inicial, para que todo se centre en la persona de Jesús. Un elemento también muy importante es que desde el inicio se va construyendo una pedagogía de los signos, con hechos y palabras. Desde el inicio la Iglesia no ha enseñado solo bla, 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 con palabras. Desde el inicio se ha ido construyendo una constelación de signos, signos litúrgicos, signos de servicio, ¿no? Signos de fraternidad, con los cuales se encarnaba, se podía encarnar y ver y palpar, digamos, qué significa ser cristiano, ¿no? Entonces, haciendo una síntesis, ya como pedagogía de la catequesis, es muy importante considerar la reciprocidad, ¿no?, entre el contenido y el método en la catequesis. Si el contenido de la catequesis es nada menos que el amor de Dios, el amor salvador de Dios, las acciones liberadoras de Jesús, el método de la catequesis tiene que ir de acuerdo con estos contenidos, ¿no? Tiene que adaptarse, tiene que ser capaz de comunicar, favorecer la comunicación de estos contenidos. Por eso, el directorio nos subraya la importancia de, se ofrece una síntesis ahí que viene desde el directorio anterior, que tenemos que evangelizar educando y educar evangelizando. Tenemos que educar, es la pedagogía, y tenemos que evangelizar, es la catequesis. Ambos elementos tienen que ir de la mano. Entonces, el catequista debe manifestar los signos de la acción de Dios, ¿no? Y tiene que completarlos con el anuncio de Jesús. Quisiera subrayar la relación que hay entre el contenido y el método. La clave en la historia de la salvación, la clave en la historia de la Iglesia y en nuestra vida personal también, es el misterio de la encarnación. Es que nuestro Dios, siendo el Dios infinito, se nos ha acercado, se ha hecho uno de nosotros, ¿no? Ahora bien, la encarnación de Jesús es la clave inspiradora de la pedagogía y diríamos así, de la metodología de la catequesis. Entonces, hay dos elementos acá. Tiene que haber una continua referencia a la palabra de Dios, al misterio de Dios. Y por otro lado, el otro polo, diríamos, es la experiencia humana. Quizás un tiempo la catequesis se detuvo sobre todo en la palabra de Dios, en transmitir los contenidos de la fe en formulaciones doctrinales catequísticas. Después le dimos mucha importancia a la experiencia humana. Y está bien.
pero no pueden ir separados. Solo los dos grandes polos, diríamos, mutuamente se atraen y se deben complementar en nuestra acción catequística, que podríamos llamarle, tenemos que tener esta doble fidelidad, fidelidad al mensaje de Dios, a la novedad de Dios, y fidelidad al ser humano concreto de nuestro tiempo, el ser humano, los queridos seres humanos que tenemos en nuestros grupos de catequesis, ¿no? Estas personas concretas, niños, adultos, adolescentes, son contenido de nuestra catequesis. Tenemos que ser fieles a ellos, tenemos que transmitirles a ellos. Y al mismo tiempo tenemos que ser fieles a Dios, transmitir el mensaje del Señor con fidelidad. Entonces, vamos sintetizando también. Diré que la catequesis no tiene un método único, no tiene un solo modo. Está abierta la catequesis a todos los posibles aportes de la pedagogía, ¿no? Pero siempre en esta relación de estas dos dimensiones, la fidelidad al ser humano y la fidelidad al mensaje de Dios, ¿no? Quisiera ir ahora a detenernos, invito a acercarnos un poco más a la experiencia humana, a este polo de la experiencia humana, y volver a considerar que la realidad humana, por favor, cuando yo digo realidad humana, pongan los rostros de la gente con la cual trabaja, a la cual sirven, a la cual servimos, el grupo de muchachos, de niños, de adultos que me ha sido confiado en la catequesis. Estas personas concretas son un elemento constitutivo muy importante de la catequesis. Son, de alguna manera, un modo como Dios nos habla. En ellos nos habla Dios. En sus realidades, en sus necesidades, el Señor nos habla, nos dice algo, nos está pidiendo. La experiencia de las personas, la experiencia de nuestro tiempo, que es en realidad tan desafiante, ¿no? Es un modo como el Señor nos está pidiendo estas actitudes concretas de respeto, de acogida, de no condenación. Vuelvo al tema de la misericordia, que hemos trabajado tanto en el año de la misericordia, ¿no? Sobre todo los catequistas estamos llamados a expresar el respeto que la Iglesia tiene por toda persona, con cualquiera de las limitaciones que pueda tener. Se me ocurre recordar también lo que el Papa decía a los jóvenes ahí en Lisboa, ¿no? Con el ejemplo de los alpinistas, que si te caes, lo importante no es que te hayas caído, que nunca te hayas caído, sino que te levantes y que te dejes ayudar para levantarte, ¿no? Estas actitudes de respeto tenemos que expresarlas, encarnarlas en nuestra catequesis. Sabiendo que en la vida concreta de cada una de estas personas el Señor está actuando. Es muy bonito cuando presentamos la historia de la salvación. No solo hacer referencia, qué sé yo, los patriarcas, Moisés, los apóstoles, sino la historia de la salvación que Dios está tejiendo en cada una de las personas con las cuales estamos compartiendo. Cada uno de nosotros somos campo de cultivo de Dios. Somos una historia de la salvación en realización. Esto nos lleva a mirar a cada persona de verdad en una actitud de fe, en una actitud contemplativa, en una actitud de escucha. Hace rato que en América Latina se nos está pidiendo escuchar, ¿verdad? Y escuchar con respeto, con admiración, con fe, de verdad. Así como, y volvemos de nuevo a nuestro Maestro Jesús, así como hemos visto por el Evangelio a Jesús
que busca, encuentra, acoge a las personas, incluso las más marginales en sus situaciones concretas. El Evangelio nos presenta, ya hemos hablado de la samaritana, vayamos a Zaqueo, lo de críticas que Jesús habrá recibido por irse a buscar precisamente al jefe de los cobradores de impuestos, de los odiados cobradores de impuestos. Y este era el jefe, ¿no? Pues a esas personas Jesús va a buscar, ¿no? Digamos nosotros, ¿a quiénes tenemos que ir a buscar? El Papa Francisco nos está repitiendo a cada rato de constituirnos iglesia en salida, ¿no? El Evangelio ya nos pide de ir a buscar. Entonces, así como lo hizo Jesús, la catequesis tiene que buscar de iluminar, interpretar la experiencia humana. Al comienzo hemos recordado cómo todas las ciencias tienen que ser consultadas por la pedagogía y también por la pedagogía catequística. Lo que la sociología ahora nos está diciendo acerca de nuestras sociedades latinoamericanas, acerca de nuestros jóvenes, pues tenemos que estar muy atentos, acogerlo, interpretarlo, ¿no? Porque nos interesa conocer toda esta realidad. Sabemos que Jesús partía de esas experiencias humanas para expresar las realidades más profundas, más grandes. Sus parábolas del reino, ¿no? Él sabiamente tomaba lo más sencillo, lo sabemos. La semilla que crece, el campo, diríamos, la semilla que crece de diversas formas según el campo, el tesoro, el padre que busca a su hijo. Todas sus parábolas son tomadas de los elementos más sencillos, ¿no? Entonces, esta experiencia humana, ¿no? Concreta, vayámoslo asumiendo, ¿no? Es prioritaria para poder comunicar el mensaje de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Pero supone, repito, tener una mirada de fe, una mirada contemplativa sobre nuestro tiempo, pero en concreto sobre los rostros, las personas concretas que me han sido confiadas. Voy ahora a otro elemento que parecía medio proscrito, ¿no? La memoria. Un tiempo la catequesis era de memoria. Yo todavía de niña he aprendido de memoria el catecismo. Y por mucho tiempo se dijo, no, nada de memoria. Sin embargo, en el directorio tenemos que se vuelve a valorizar la memoria, lógico. Es una dimensión importante en la historia de la salvación. El pueblo de Israel está llamado a mantener vivos estos recuerdos y hasta ahora el padre de familia, no en la sinagoga, en la casa, el padre vuelve a narrar la historia de su pueblo. Pues también en el Nuevo Testamento María es una mujer que guarda todo en su corazón, no es una mujer de memoria, pero es una memoria del corazón, no es una memoria fría, ¿no? Entonces, es importante que también nosotros acudamos, revaloricemos la memoria, que nos ayuda a reconocer que todo es don. ¿De qué maneras el Señor ha intervenido en mi vida? Desde que nací, desde antes de nacer, por ejemplo. Esa memoria debemos conservar. Tenemos que educar a nuestros niños o iniciarlos a esta mirada agradecida sobre la acción de Dios en nuestra vida, ¿no? Miren, yo les comparto que nosotros hemos trabajado propuestas de iniciación cristiana para adultos, adolescentes y niños. Y el texto, digamos así, catequístico, está al final como síntesis, pero siempre ofrecemos una síntesis. Y no solo de contenidos, digamos así, doctrinales, también de citas bíblicas. A mí me parece muy importante que cuando este chiquillo de 12 años tenga 60 años, tenga 40 años y esté en un momento crucial, se acuerde que Jesús dijo eso, ¿no? Tus pecados están perdonados. Y que sepa que el Señor siempre lo va a perdonar. Eso tiene que ir a la memoria. Entonces, también nuestra pedagogía debe considerarla, ¿no? Otro elemento importante que el directorio considera es el lenguaje.
El lenguaje nos hace seres humanos, nos humaniza. Sabemos que el lenguaje, la palabra, es lo que más humaniza a una criatura. Pues la catequesis es lenguaje, es comunicación. El catequista, una de las características que debe lograr, ser un buen comunicador. Además de ser testigo, el catequista es comunicador, ¿no? Y debe conocer los lenguajes, las culturas de su tiempo, de nuestro tiempo, ¿no? Pero también saber que la Iglesia tiene su propio lenguaje de fe. Hay un lenguaje bíblico, por ejemplo, a partir de la Sagrada Escritura, y por eso tenemos que iniciar a todos, niños, adultos, adolescentes, en este lenguaje bíblico, para que puedan entrar y poder beber de la riqueza de la Biblia. Hay un lenguaje simbólico, litúrgico, ¿no? Hay formulaciones doctrinales, el credo, por lo pronto, desde siempre se pidió que se aprendiera, ¿no? Y también está el lenguaje de vida de los santos, de los mártires, el lenguaje testimonial. Y están los nuevos lenguajes que tenemos que ir creando para comunicar la fe, para una nueva inculturación de la fe en este tiempo, en las claves de nuestro tiempo, ¿no? No sé si logran ver, qué pena, porque yo aquí les presentaba una imagen del Principito conversando con el zorro, como ejemplo de amistad y narración, ¿no? El lenguaje narrativo, que ahora se está valorizando muchísimo. El lenguaje narrativo y autobiográfico. El catequista está llamado a compartir también su propia experiencia. Tampoco no vamos a hacer grandes narraciones de los pecados que yo cometí, esas cosas que a veces hemos escuchado en nuestros hermanos evangélicos, no. Pero narrar nuestra experiencia de encuentro con el Señor, nuestra experiencia de conversión. O sea, algo de nuestra vida tiene que ser comunicado. La catequesis no es una cosa fría, es la relación de un catequista testigo con sus interlocutores que van también en camino. Entonces, quiero subrayar la importancia de la narración. A mí me encanta, por ejemplo, los cuentacuentos, que se están aplicando tanto para los niños, que nosotros estamos aplicando o sugiriendo en la catequesis, en la iniciación cristiana de niños, ¿no? Creo que son elementos que tenemos que volver a revalorizar y volver a aprender, ¿no? Entonces, la fe tiene una identidad narrativa. En la Sagrada Escritura, el gran porcentaje son narración, es historia, es narración de fe. La vida de la Iglesia es narración de los orígenes y de la realidad actual, ¿no? Entonces, es muy importante que el catequista aprenda, repito, o desarrolle su capacidad narrativa, ¿no? Otro punto que el directorio considera mucho es el lenguaje del arte. Es una dimensión muy importante, el camino de la belleza, ¿no? El arte, diríamos el arte antiguo, los grandes iconos, los primeros siglos estuvieron dominados, no por los grandes iconos, pero también el lenguaje posterior. Supongo que ustedes, así como en el Perú, tenemos muchísimas creaciones artísticas, catedrales, incluso en la sierra, lugares muy apartados que son unas obras de arte, un verdadero lenguaje de fe, era llamado el catecismo de los pobres, ¿no? Cuando en un tiempo no sabían leer, ¿no? No podían leer el texto o la Biblia, pero sí podían leer, entre comillas, las imágenes que estaban pintadas en sus templos, ¿no? En el primer milenio sabemos que fue un tesoro común. Lamentablemente con Lutero y sus reformas cayó toda una visión de desconfianza de las imágenes. Tenemos que redescubrir la posibilidad comunicativa del arte, de las imágenes que tenemos y también para ayudar a reconocer los grandes personajes de la Biblia, ¿no? Quiero ir también al lenguaje de la música, el arte musical.
de nuestros pueblos, ¿no? Es también un vehículo precioso para la evangelización. No sé si ustedes sabían, pero nuestra primera evangelización se realizó cantando. No fue solo bla, bla, bla en seco. Se realizó cantando. Yo me emocioné cuando he escuchado las melodías que se usaban, ¿no?, en el siglo XVII para comunicar la fe. Y tenemos a San Francisco Solano, que es el protector de nuestros catequistas en el Perú, un franciscano que llegó a Lima, misionero, y se ha atravesado desde Lima por toda la serranía hasta la actual Bolivia, y hasta el norte de la actual Argentina, cuando era todo una sola cosa, evangelizando y con su violín. No era exactamente un violín, pero era un instrumento de cuerda que él usaba para convocar a la gente, reunía, llegaba a un pueblo, lo reunía, cantaban, era fiesta, por supuesto, y evangelizaba. Se quedaba allí hasta iniciarlos en la fe, bautizaba a buen grupo y de ahí partía al pueblo civil. Por supuesto, era un viaje que le llevó varios años, pero me encanta subrayar que nuestra primera evangelización fue realizada cantando, porque lo que cantamos nos queda mucho más en el corazón y también en la mente, en la memoria, ¿verdad? Debiéramos aprovecharlo mucho más, ¿no? Aprovechar mucho más nuestras canciones litúrgicas, crear nuevas canciones, ¿no? Y desarrollar otras expresiones artísticas. En el teatro, en el cine, en la danza. Nos hemos gozado tanto ver estos chicos ahí tan hermosos danzando ahí en Lisboa, en la Jornada Mundial de los Jóvenes, ¿no? Pero no puede ser solo cosa de la JMJ. En nuestra catequesis normalmente tendríamos que ir introduciendo el teatro, el mimo, la danza. Les doy un pequeño ejemplo, ¿no? También para hacer una catequesis, desarrollar más la dimensión mistagógica. Por ejemplo, cuando desarrollamos el tema de la creación, la belleza de la creación para los niños, estamos sugiriendo que el canto de alabanza no sea solo cantado, sino danzado por los niños, para que todo el cuerpo participe en la expresión de alabanza. Quizás hemos puesto muy tiesita la catequesis, ¿no? Y es necesario abrir las puertas a toda la expresión artística. Algunas las tenemos bastante trabajadas. El canto, por ejemplo, sí, pero otras expresiones no, y son tan expresivas. El teatro, por ejemplo, mientras más participa todo el cuerpo, más penetra en todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y claro, buscar expresiones del arte contemporáneo, ¿no? Otro campo, ya voy terminando, son de los instrumentos digitales, las nuevas tecnologías, ¿no? Es todo un continente digital en el cual tenemos que entrar. Ahora, la pandemia que hemos sufrido unos años atrás nos ha obligado, sí o sí, a entrar en estos campos porque el único modo de permanecer conectados y de hacer llegar al Señor de alguna manera, ¿no? Pero nos vienen diciendo que no es cuestión solo de usar los medios digitales, sino de evangelizar con estos medios, ¿no? Por eso tenemos que habilitarnos, aprender, ¿no? Para ser capaces de comunicar y también de estar en relación con las nuevas generaciones, los jóvenes, los chiquillos de este tiempo. No podemos solo tener un modo de comunicación, digamos, unidireccional. Yo, maestro, hablo y ellos que me escuchen. No. Ahora todo es multi. Entonces también ir entrando, ¿no? Y los que son más capacitados en esto, que nos enseñen cómo aprovechar mejor todos los medios actuales, ¿no? Digitales, para evangelizar, para educar en la fe. Sin embargo, hay una voz que también nos ofrece el directorio, que la realidad virtual es muy interesante, pero no reemplaza la realidad espiritual. No reemplaza el encuentro directo con las personas. Porque en la catequesis, la persona del catequista es un testimonio, no es solo maestro, es testimonio.
con toda su persona enseña, transmite una experiencia de fe. Eso no se puede reemplazar. También esto hay que tenerlo presente. El grupo, la importancia de conformar grupos para iniciar en la relación, porque la catequesis no es solo, digamos, individual, lo he dicho ya al comienzo, ¿no? El espacio, no sé cómo les va a ustedes, pero aquí en el Perú muchas parroquias no tienen espacios adecuados, suficientes para la catequesis. O sea, fueron construidos esos espacios, esos templos, en tiempos en que se consideraba que lo único importante era el culto, pero no la formación. Y entonces los espacios formativos para el pueblo de Dios no son suficientes o no son los adecuados. Eso también tenemos que cuidarlo. Y evitar, aquí sí, que reproduzcan esquemas escolares, no carpetas, no cosas cuadradas, no, sino buscar de romper ese esquema escolar y buscar espacios distintos. Para los niños queda muy bien sentados en el suelo, por ejemplo, sobre todo en algunos temas, ¿no? Bien, yo voy ya terminando. Y me gustaría, quisiera, que este último canto me lo puedan escuchar. Quiero saber si lo están escuchando. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús enseña de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, no retroceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús enseña de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, no retroceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuertes de alegría, que abracen tu manera de ser. Enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, para retroceder. Quisiera conocer Jesús tal como es,
sobre mí, es lo que transforma mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para amar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús enséñame, ese sentir amor no más humano, que tus pasos sean mismos, oh, proceder. Enséñame tu voz, Señor. Yo he terminado la propuesta. Muy Espero bien. que hayan podido seguir el canto de fones, ¿no? Jesús, enséñame a ser como tú, tu modo de proceder. Muchísimas gracias, Soreleana. Hay cuatro preguntas, unas cuatro preguntas que tenemos en las redes. Tenemos 782 personas conectadas tanto en el Facebook como en el YouTube. La idea es que ustedes se puedan registrar para que dentro de 8 días les llegue el aviso. Inmediatamente vamos a comenzar la transmisión. Suscríbase y no se les olvide dar clic también en la campana a los que están en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia. La primera pregunta es la siguiente: ¿por qué la revelación es la gran obra educativa de Dios? Pregunta una de las catequistas que están en el Valle del Cauca, el departamento del Valle del Cauca, aquí en Colombia. Miren, yo creo que tenemos que redescubrir la maravilla de la revelación. Nosotros hemos nacido cristianos y nos parece normalito que, bueno, Dios nos ha hablado, sí, claro, en la Biblia está su palabra. Oye, todo un Dios que se nos comunica. Volvamos a pesar, a dejarnos, a llenarnos el corazón de asombro de que nuestro Dios es un Dios comunicativo, un Dios elocuente, un Dios que le gusta hablar. Nuestro Dios no es un Dios mudo, distante. Y esto es lo primero, esto es lo que tenemos que comunicar. No tanto que Dios, digamos así, existe, sino que Dios nos ama y nos busca. Pero esto es necesario que nosotros lo redescubramos. Entonces, todo lo que desarrollemos en la catequesis deberá tomar este sesgo de maravilla, de admiración por lo que el Señor hace, ¿no? Por favor, la palabra revelación no es solo un contenido, digamos, teológico, un contenido, una palabra medio rara, no. Es la maravilla de nuestro Dios que se nos acerca, ¿no? Y por eso, yo hace un momento decía que el gran, digamos, la gran fuente inspiradora de la metodología, de la pedagogía catequística es Dios mismo, es Jesús. Ellos son los maestros. No vamos a enseñar nosotros geografía ni literatura. Vamos a enseñar, vamos a intentar comunicar cómo Dios nos ama. Por eso, de ahí tenemos que partir. Espero haber respondido a tu pregunta y un poquito más. Esta pregunta nos llega desde la diócesis de Arlington, en los Estados Unidos. Una de las catequistas de la parroquia El Buen Pastor, allí en la diócesis de Arlington, se maravilló con la expresión
el Evangelio es una pedagogía. Y pregunta, ¿por qué el Evangelio es una pedagogía? Bueno, Evangelio es la buena noticia, ¿no? Evangelium es la buena noticia, la maravillosa noticia. Pero además, el Evangelio, en particular el actuar de Jesús, son todo, no solo nos comunica lo que dije al comienzo, no solamente qué, lo que Jesús dice o hace, sino cómo. En ese sentido es una pedagogía. No solo la parábola que Jesús narra del buen samaritano, sino cómo Él se acerca a los enfermos. Ciertamente todos habremos escuchado decir que en realidad, y eso ya lo comenta San Agustín, que el verdadero samaritano es Jesús mismo, que se ha acercado a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, y Él nos levanta. Entonces, Jesús mismo es maestro, nos enseña cómo acercarnos. De hecho, cuando envió a los discípulos, ¿no? En el primer ensayo, les digo yo, que hay durante su vida, su ministerio histórico, Él les invita a que los discípulos, digamos que copien o reproduzcan lo que Él mismo hace. Los discípulos no enseñarán nada nuevo, nada raro. Anunciarán lo que Jesús anuncia, que el reino de Dios está llegando a la persona de Jesús, y se acercarán en actitudes fraternas, sanar a los enfermos, consolar a los tristes, las obras de misericordia que llamamos ahora, que es lo que Jesús hacía, con un corazón sumamente tierno y compasivo, tendrán que ser también los signos de los discípulos. Entonces, si te fijas, en el Evangelio no encontramos solo la buena noticia, digamos el contenido, sino también el cómo Jesús lo hace. Quiero notar que no solo tiene gestos de ternura, muchas veces eran incluso, ¿cómo decir?, controversiales y escandalosos, pero Jesús no tenía miedo, ¿no? Porque lo que a él le interesa es comunicar el verdadero rostro de Dios, sobre todo en las dimensiones que en la cultura religiosa de su tiempo había como reducido, digamos así, la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? Del Caribe colombiano, de la costa, nos llega otra pregunta. La gente estuvo muy atenta, hermana, a la exposición de esta noche tan interesante y tan profunda. Dice uno de los catequistas, ¿a qué se refiere la hermana cuando habla de que la catequesis es un anuncio de la belleza de Dios? Bueno, me gustaría, como Jesús, reproponerte la pregunta. O sea, nuestro Dios no es, por favor, no es una idea filosófica, no es un Dios puesto ahí en la lejanía. Nuestro Dios es amor y es belleza. Si no fuera hermoso, yo creo que no le seguiríamos, ¿no? Pero quiero hacer notar también que últimamente la Iglesia está desarrollando lo que se llama la vía pulcritudinis en latín, en castellano sería el camino de la belleza, y se está planteando no solo en el directorio de catequesis desde antes, los documentos que se nos acercaron como consagrados, como vida religiosa, la belleza de la vida religiosa, ¿no? Y entonces también nosotros tenemos que, en primer lugar, tenemos que descubrirlo nosotros, ¿no? La belleza de Dios, la bondad, la maravilla de nuestro Dios, y también comunicarlo, eso sí, pedagógicamente, aprovechando todos los recursos de belleza, ¿no? Yo me he referido a las pinturas, que tenemos tantísimos, ¿no? Desde el tiempo colonial, ¿no? Pero también actuales, ¿no? Hay muchos templos, hay muchos murales que son de verdad bellísimos, ¿no? Que son catequesis, pero también la música, he hecho referencia a la danza,
O sea, tendríamos que explotar mucho más esta dimensión. Pero no solo por hacer como, disculpen la expresión, como pegotes de belleza, de una danza puesta ahí en la catequesis. No, como expresión de fe, como expresión de fe, ¿no? Y ahí estoy tocando un poco una dimensión muy importante de la catequesis de iniciación cristiana, que es la mistagogía, la iniciación al misterio, ¿no? O la dimensión espiritual de la catequesis. Yo creo que para todos, sobre todo para los niños, ayudaría mucho esto, ¿no? Que nosotros desarrollemos más. De hecho, necesitamos sacar la catequesis del esquema solamente doctrinal conceptual, ¿sí? Llegar mucho más al corazón. Y por ahí, por eso, va la dimensión de belleza. Espero haber respondido. ¿Sí? Es la última pregunta. Están también algunas casas. Perdón, quiero agradecer mucho esa pregunta sobre la belleza, pero yo la repregunto, invitándonos todos a redescubrir a nuestro Dios, la hermosura de Dios. La hermosura de Jesús, no solo como cara bonita, por favor. La hermosura de su persona, la hermosura del resucitado, la hermosura de aquel que nos ama y que nos toca, nos levanta, ¿no? Presentar nuestra fe como lo más bello, como lo mejor que me puede ocurrir en la vida. Hermana, es la última pregunta. Están también algunas casas de formación hacia la vida religiosa, seminarios conectados esta noche y preguntan, ¿qué prácticas educativas y culturales debe tener en cuenta la catequesis hoy? Lo primero que tenemos que hacer, hablando a gente en formación, ¿no? Seminaristas, novicios, novicias, es decir, decirnos que tenemos que acercarnos con mucha seriedad a los documentos que ahora la Iglesia nos está pidiendo. Y fijémonos que en el documento conclusivo de la Asamblea Sinodal que hemos vivido en América Latina, hay párrafos, varias veces se regresa sobre este punto. La formación de nuestros seminaristas, no basta que estudien teología, tienen que aprender también cómo comunicarlo. Y esta es la catequética, ¿no? No basta que estudies Biblia, tienes que aprender cómo comunicarlo, la animación bíblica. Pero esto tiene que ser objeto de un estudio. Acerquémonos a los documentos, acerquémonos al directorio de catequesis, a los otros documentos de catequética que nos dan el substrato, el fundamento de por qué tenemos que trabajar estos cómo, ¿no? No basta una charlita, es necesario estudiarlo, ¿no? Por favor, acerquémonos a lo que la Iglesia nos está pidiendo. Y en este tema de los seminarios y las casas de formación, hay como una campanada que resuena continuamente en el documento conclusivo de la Asamblea Sinodal. Hermana, estamos llegando entonces al final. Yo creo que si planteáramos este espacio de manera presencial, no hubiéramos podido reunir tanta gente. En el Facebook, en el YouTube y en X, lo que era antiguamente el Twitter, hemos tenido alrededor de 800 personas esta noche. Qué bueno, qué bueno. Quiero agradecerles porque el Papa Francisco lo dice. Gracias a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta los confines de la tierra. Por eso, desde esta Conferencia Episcopal de Colombia, desde la Conferencia Episcopal Peruana, hemos abierto esta posibilidad esta noche y nos hemos conectado con Lima, allí donde está la hermana Soreleana, para que nos compartiera esta exposición tan maravillosa. Miles de agradecimientos hay en las redes. Luego
todo este material quedará permanentemente ahí en los canales para que ustedes como catequistas, como grupos también que llevan adelante este ministerio, puedan volver sobre esta temática. La hermana nos va a hacer el favor de entregarnos su Yo te presentación. comparto esta presentación, por supuesto que sí, me da mucha pena que haya habido algún problema, pero te lo comparto con mucho gusto. Me alegro mucho de ese encuentro de catequistas. Estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia, vamos caminando en toda América Latina. Sepamos que estamos en el empeño de, después en esta pospandemia, de resucitar, despertar la catequesis y continuar nuestro camino de renovación en las líneas de la iniciación a la vida cristiana. ¿Sí? Augurios, bendiciones y muchas gracias. Gracias, hermana. Antes de retirarnos del canal, por favor, suscríbase para que dentro de 8 días nos encontremos en la misma hora, 7 de la noche, hora de Colombia. Le pedimos a la hermana que nos despida con una oración. Espíritu Santo, tú que eres el maestro interior que Jesús nos ha prometido y nos ha enviado. En este tiempo desafiante, en esta hora difícil para nuestros pueblos en América Latina, ven Señor, ven Maestro, ven a iluminarnos, ven a indicarnos el camino, ven a hacernos capaces de creatividad para conducir, para anunciar el Evangelio, la belleza del Evangelio de Jesús a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Ven a hacernos capaces de ser testigos como catequistas, testigos y acompañantes en la comunicación de la fe. Que María, la Madre, la Maestra de Jesús, Maestra nuestra, nos acompañe, sobre todo a nosotros, catequistas. Amén. ¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia. A un clic para seguir caminando juntos.